Un nuevo ataque israelí en Gaza cobró la vida de al menos 62 personas, elevando la cifra total de muertos a más de 32.500. De otro lado, Israel y Estados Unidos acordaron reanudar las conversaciones en medio de las tensiones por el alto el fuego en Gaza. Ucrania dice haber derribado 26 de los 28 drones de fabricación iraní lanzados por Rusia durante un nuevo ataque nocturno en el este y en el sur del país. Los escombros de estos artefactos hirieron a 2 mujeres en la región de Zaporilla y causaron daños en establecimientos comerciales de la región de Kharkiv. Como un cataclismo describió la ONU la situación de inseguridad en Haití. La Oficina de Derechos Humanos reveló que la violencia de las pandillas, en lo que va de 2024, ha dejado más de 1.500 muertos en la nación insular. El nuevo Consejo Presidencial prometió restablecer el orden democrático. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos hablando de la guerra en Gaza. Los ataques israelíes de las últimas 24 horas dejaron al menos 62 personas muertas, con lo que la cifra total de fallecidos se eleva a más de 32.500. La ofensiva continúa en zonas como el hospital de Al-Shifa en la ciudad de Gaza, donde el ejército israelí cree que se esconden militantes de Hamas. De otro lado, Washington y Tel Aviv acordaron reanudar sus conversaciones luego de que la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU exigiendo un alto el fuego inmediato enfureciera al gobierno israelí, generando tensiones entre estos dos aliados. Los detalles desde Jerusalén con nuestro corresponsal Federico Cueva Arberena. Entre lunes y miércoles, al menos 160 palestinos han muerto y 195 han resultado heridos por los ataques israelíes en Gaza, de acuerdo al último reporte de la Agencia Humanitaria de la ONU. En las últimas horas, los bombardeos israelíes se concentraron en el norte de la franja, en las áreas de Ciudad de Gaza y los campos de refugiados de Al-Shati y Jabalia. En esa zona, además, continúa por 11º día la incursión israelí en el hospital Al-Shifa y sus alrededores, donde el ejército asegura haber matado ya a cerca de 200 milicianos, aunque autoridades locales afirman que entre los muertos hay civiles y testigos han descrito ejecuciones. Precisamente eso denuncia la ONG de Derechos Humanos Euromed, que afirma que en la última semana las fuerzas israelíes han ejecutado a 13 niños de entre 4 y 16 años por los disparos contra el complejo médico. Mientras los combates continúan en el área de Al-Shifa, se mantiene el temor entre los 1,5 millones de palestinos aglomerados en Rafah, una zona en la que han registrado una escalada de ataques en los últimos días con esa amenaza latente de la invasión terrestre israelí. Estados Unidos es uno de los que se opone a una operación a gran escala y mantiene las expectativas de influir de alguna manera en los planes israelíes, a pesar de las crecientes tensiones con el gobierno de Netanyahu tras el no veto estadounidense a la resolución de cese al fuego del Consejo de Seguridad de la ONU. Washington ha expresado sus preocupaciones durante la visita del ministro de Defensa israelí Yoav Gallant, y la Casa Blanca aseguró que Netanyahu ha dado marcha atrás con su decisión de no enviar a sus asesores a Washington, por lo que esa reunión será reprogramada y podría darse incluso la próxima semana. Cambiamos de tema, hablamos ahora de la guerra en Ucrania. El ejército de este país dijo haber interceptado 26 de los 28 drones de fabricación iraní lanzados por Rusia durante un nuevo ataque nocturno en el sur y el este del país. Los escombros de los artefactos cayeron sobre un barrio residencial en la región de Zaporilla, dejando 2 mujeres heridas, y también causaron daños en un restaurante, una tienda y oficinas en la región de Kharkiv. El gobernador de la región de Odessa reportó que esta mañana se produjo una nueva ofensiva con misiles sin dejar heridos. Es bueno que por lo menos cayó en el patio y estamos vivos. Que Dios nos proteja en el futuro. Es simplemente insoportable. Estos rusos, ellos no. La gente sufre, y lo que va a salir de todo esto. Que todo esto sea devuelto a los rusos 100 veces más. De otro lado, el presidente ruso Vladimir Putin descartó la posibilidad de atacar a cualquier miembro de la OTAN en medio de la guerra, pero insistió en que si Occidente suministra aviones cazas F-16 a Kiev, estos serán derribados por las fuerzas rusas. Sus declaraciones se dan solo días después de que un misil suyo cruzara el espacio aéreo polaco durante una ofensiva en el occidente ucraniano. El gasto de defensa de Estados Unidos es aproximadamente el 40% del gasto total de defensa del mundo. 39% del gasto de defensa del mundo es Estados Unidos. Rusia representa el 3,5%. ¿Vamos a ir a la guerra con la OTAN con ese tipo de proporción? Es una tontería.
China decidió eliminar los aranceles aplicados al vino australiano, poniendo fin a 3 años de tensiones comerciales. Estos impuestos de más del 200% se aplicaron por primera vez en 2021, luego de que el entonces gobierno de Canberra solicitara una investigación sobre los orígenes del COVID-19. La medida supone un alivio para los productores de vino de la nación insular, cuyo principal destino es el gigante asiático. Desde Beijing, nuestro corresponsal Adrián Foncillas con los detalles. Con un sucinto comunicado del Ministerio de Comercio chino ha concluido la tragedia de los productores vinícolas australianos. Beijing ha jubilado los aranceles que durante 3 años torturaron al sector con una decisión comercial que simboliza el deshielo geopolítico. En 2022 el vino australiano estaba exento de impuestos en China y era ubicuo en los supermercados. Concentraba más de 1/3 de los litros venidos desde todo el mundo. Entonces llegaron los aranceles de más del 200% y el vino australiano desapareció casi por completo. Siendo China el principal destino de ese vino, es comprensible que el sector quedara devastado. Dice el comunicado que los cambios en el mercado del vino en China convierten en innecesarios aquellos aranceles. Poco tuvo que ver en realidad el mercado chino y mucho el clima político. Estaba Beijing ya irritada con la expulsión de la tecnológica Huawei de las redes 5G, con la participación de Canberra en las coaliciones de defensa estadounidenses en el Pacífico y con las acusaciones de interferencias en su política interna, las peticiones de una investigación internacional sobre el origen del coronavirus agotaron la paciencia de China, que golpeó donde más le dolía a Australia. Aquel clima de conflictos cotidianos con el gobierno conservador de Scott Morrison han quedado atrás. Su sucesor, el progresista Anthony Albanese, se ha esforzado en recomponer los puentes y la medida anunciada hoy subraya el éxito de su política. No ha sido siempre un camino de rosas. Entre los temas pendientes está la sentencia de pena de muerte suspendida, es decir, que puede ser conmutada por cadena perpetua, que recibió recientemente Yang Hengyun, activista australiano de origen chino. Colombia y Argentina viven un episodio de tensiones luego de que el gobierno de Gustavo Petro decidiera expulsar a diplomáticos argentinos en Bogotá tras las declaraciones del presidente Javier Milei. En una entrevista con la cadena CNN, el mandatario llamó asesino terrorista a su homólogo colombiano. En la intervención, Milei también llamó ignorante al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. La candidata presidencial mexicana Claudia Sheinbaum le respondió y pidió respeto para el presidente de su país. En este contexto, el gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina en Colombia. El alcance de esta decisión se comunicará a la Embajada Argentina por los canales institucionales diplomáticos. Pasamos ahora a Haití. Después de varias semanas de espera, el Consejo Presidencial, encargado de la transición política en la isla, publicó su primer comunicado. En él prometen restablecer el orden democrático después de semanas de violencia e inestabilidad política que terminó con la dimisión del primer ministro Ariel Henry. Entre tanto, la situación en el país caribeño sigue siendo catastrófica. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU señaló que en lo que va de 2024, la violencia relacionada con las pandillas ya ha cobrado la vida de 1.554 personas. William Gassot tiene los detalles. Un primer mensaje a la nación después de varias semanas de espera. El Consejo Presidencial, encargado de la transición política en Haití, publicó su primer comunicado. Sus 9 miembros se comprometieron en restablecer el orden público y democrático después de semanas de violencia e inestabilidad política en la isla. Tan pronto como se instale, el Consejo Presidencial nombrará un primer ministro, con el que formará un gobierno de unidad nacional y devolverá a Haití el camino de la legitimidad democrática, la estabilidad y la dignidad. La crisis haitiana encuentra su origen en el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, pero se profundizó durante las últimas semanas con la dimisión del primer ministro Ariel Henry el pasado 11 de marzo. El país caribeño enfrenta una grave crisis de seguridad. La capital Puerto Príncipe está controlada en un 80% por grupos criminales. La violencia llevó a algunos países a evacuar a sus nacionales de la isla, como Francia. Realmente nos sentimos bajo una amenaza cada vez mayor y estamos muy agradecidos de que Francia haya decidido implementar esta operación para darnos la opción de poder evacuar, dado que el aeropuerto está cerrado. Mientras se pone en marcha el Consejo de Seguridad, la crisis se profundiza. La directora de UNICEF, Catherine Russell, advirtió de que incontables niños están en peligro como consecuencia de la situación que asola a Haití. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.